con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Le système s'est trop tiré de son emprise. Oui, rentre triste, enfant d'une terre en crise. Car mon parti à l'envie des jugements, j'écris mes frères. Car les mots peuvent les faire. Et le boîtier dans l'âme, je suis une petite tâche pour la mes frères. Trop sincère pour me défaire. Très loin de leur cœur, venu cracher ma vérité. Je l'ai juré, la main sur l'honneur des jugements, j'écris mes frères. Car les mots peuvent les faire. Et le boîtier dans l'âme, je suis une petite tâche pour la mes frères. Trop sincère pour me défaire. Très loin de leur cœur, venu cracher ma vérité. Muy buenas noches, compañeros, gracias por seguir con nosotros en este especial de La Tuerca. Quería hacer una puntualización y es pedir disculpas por anticipado, porque soy novato en esto, me he dejado liar por Pablo Iglesias, pero tengo la suerte de una mesa de excepción que seguramente me echarán un cable cuando haga falta. A mi izquierda tengo a Juan Carlos Monedero, contertulio habitual y buen amigo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense. A mi derecha tengo a Roberto Vázquez, investigador de la Universidad Complutense. Si Rubalcaba tenía a Lula para su encuentro socialdemócrata, nosotros tenemos a Beto como representante del coloso sudamericano. A la izquierda, Gemma Ubazar, que se está marcando una maratón acompañándonos la sesión completa. A mi derecha, al lado de Beto, está Montserrat Galcerán. Ha participado con nosotros anteriormente, catedrática de Filosofía de la Complutense. Gracias, Monse, por volver. Muchas gracias. Al lado de Gemma está Miguel Martínez, finalmente te hemos conseguido traer aquí, profesor de Sociología de la Complutense, gracias por venir. Al lado de Montserrat está Rafa Mayoral, abogado de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca. Muchas gracias por venir hoy. Vale, me dicen por aquí que tenemos la actualización de los datos hasta el momento, vamos a pasar a verlos para poder comentarlos, ¿vale? Con el escrutado, voto escrutado al 80% casi, 78,67, vemos que el Partido Popular tiene 187 escaños, el PSOE tiene 109, CiU tiene 16, Izquierda Unida se mantiene con 11, Amaiur se mantiene con 7, uno de los cuales entra por Navarra, el PNV tiene 5, UPyD, el Partido Rosa Díez, entra con 5, Coalición Canaria tiene 3, Esquerra mantiene sus 3 representantes como en la última elección, el BNG tiene 2, Compromís entra 1 por Valencia y el Partido de Álvarez Cascos mete 1 también. No hemos visto mucha variación entre los últimos reportajes que hemos tenido, pero me gustaría que la mesa haga una primera valoración de los resultados, empezando por ti, Juan Carlos. A traición. A traición. Fíjate que los análisis en estas noches electorales suelen cometer el error que ha cometido la ciencia política respecto del análisis de la realidad, que es reducirla a cuestiones electorales, a cuestiones de fórmulas, de porcentajes, cuando yo creo que otra mirada más interesante sería ver realmente los contenidos, ¿no? Ver en qué medida los partidos políticos reciben un resultado que pueda ser leído en términos ideológicos. Por ejemplo, si las encuestas del CIS, la última, los españoles nos situamos en el 4,87, en un extremo de extrema izquierda 0, extrema derecha 10, y situamos al PP en el 7,87, ¿no? 4,86 nos situamos nosotros en una centro izquierda moderado y situamos al PP en una derecha dura, ¿no? En cambio, esa misma gente es la que ha votado situándose en la izquierda a una derecha dura. Una de dos: o la gente no tiene ni idea de cómo se autoubica ideológicamente, o da igual la ubicación ideológica para nombrar a un presidente de gobierno, o hay algo más de fondo que significa que este país está, como diría Naomi Klein, en estado de shock. Es decir, que este país de repente, en demasiado poco tiempo, ha visto las orejas al lobo en los hermanos y hermanas griegos e italianos, ve que está interiorizando esa idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y tiene dos grandes posibilidades: es votar al Partido Socialista, al Partido A, que ha demostrado que no funciona, y le queda la esperanza de votar al Partido B, aunque para ello tenga que lobotomizarse ideológicamente, que creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces yo lo que veo es que se repite una vez más un voto alienado, abierto a cualquier cosa. Yo estoy convencido de que las elecciones ya han perdido su corazón de autorización política.
decir, lo que hemos visto en América Latina, de que ya ganar unas elecciones no implica que tú estés autorizado para gobernar, sino que la calle puede enfadarse y tumbarte como gobierno. Creo que eso ya se ha inaugurado en Europa, y yo creo que con la victoria del Partido Popular lo vamos a inaugurar aquí. El Partido Popular se va a ver confrontado con una calle que no va a asumir cualquier tipo de respuesta a la crisis. Y después, junto a ese alienamiento, ¿no?, del Partido Popular o del Partido incluso socialista, pero que está creciendo un voto más concienciado, ¿no?, que se verificaría, yo creo que de una manera clara en Amaiur, ¿no?, en un voto muy ideológico, muy confrontado. Yo creo que una parte también fuerte de Izquierda Unida responde a eso. Hay otra parte de Izquierda Unida que es que lo que ha hecho ha sido recuperar aquel voto que se le fue en las elecciones de 2004, y que yo creo que está también en fase de concreción, pero en cualquier caso lo que creo que sí que tenemos es bueno, una apertura que no debemos dejar de ver por esta victoria abrumadora del Partido Popular, sino que creo que, ya digo, detrás hay una corriente de fondo mucho más interesante que nos promete aquello que los chinos no deseaban a sus contemporáneos, que es vivir en tiempos interesantes. ¿Tú qué piensas, Beto, a propósito de que Juan Carlos relacionaba la situación con Latinoamérica? Yo diría más tiempos sombríos de espera en España, y como latinoamericanista y como brasileño, lo que veo casi un déjà vu de lo que ha pasado en América Latina en los últimos, hace 15 años. Perdona, que tenemos datos al 83,34, el Partido Popular 187 escaños, el PSOE respecto al anterior bajaría 1, 110 diputados, CiU 16, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, PNV 5, se mantienen los demás, 5, 3 para Esquerra, 2 Coalición Canaria, 2 BNG, 1 Compromís y 1 Foro de Asturias. Perdona, Beto. Nada. Y esos resultados para mí más que nada son resultados de un voto de castigo. Es un poco lo que yo veo, si la mirada de un brasileño desde lejos permite una cierta intención, mirando a Europa como un todo, yo lo que veo es que España sigue un patrón que empezó con Grecia, con Portugal, y que va a seguir, si los sondeos están correctos, en Francia y Alemania. O sea, no es que la gente se va a derecha ni a izquierda, sino que donde hay un gobierno, la cuenta de las crisis, el gobierno de turno se los paga. Entonces Sarkozy posiblemente va a perder la reelección, Merkel también, vuelven los partidos de centro-izquierda, socialdemócratas en esos países, y aquí se tocaba el turno al PSOE, ahora al PP, así como ha pasado en Portugal, en Grecia y en los demás países. Cuanto a lo que decía de tiempo sombrío, a mí me parece eso sí, porque a lo que tenemos que empezar ahora con los resultados llegando a los 100%, mirar lo que va a pasar de aquí adelante, y me parece que vamos justo en la dirección contraria a lo que tendríamos que ir si de verdad quisiera solventar los problemas que tiene España. O sea, necesitamos de más estado de bienestar y no de menos, necesitamos de más impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a la banca, y lo que vamos a tener es todo lo contrario. Necesitamos de seguridad laboral, y lo que vamos a tener es flexibilidad, y por ahí en adelante. Entonces lo que me parece es que España entra, bueno, a ver a partir de mañana si España no tiene que hacer el rescate de una vez, ¿no? Vamos a ver ahora cómo los mercados, la prima de riesgo ya estaba ahí casi en los 500 puntos, y como no es una decisión basada en números ni en datos económicos, sino a partir de los humores del mercado, me parece que puede que vaya por ese camino. Y como comentaba con unos amigos esos días, o sea, la posibilidad de un Rajoy jefe de gobierno por poco tiempo, que no sea el tecnócrata que Europa desea para sus países, que sea menos político, que sea más técnico, porque parece que la política es lo feo de la vez, como siempre el neoliberalismo trae, lo económico como si fuera una cosa descolgada de lo político. La posibilidad de un gobierno de Rajoy parece un poco exagerado, pero a mí me parece que es bastante posible sí que pensar un gobierno de Rajoy que no logre triunfar, y que España pueda buscar soluciones tecnocratas como un rato, ¿no? Ya que no tenemos un Super Mario como Europa tiene el suyo, Italia tiene el suyo, nosotros quizás tengamos aquí un super rato.
o sea, y que sea aplaudido por todo el Congreso cuando llegue su momento para sacar a España de la crisis. Ojalá esté equivocado, pero me parece que el escenario es bastante sombrío y que la calle el 15M puede a partir de ahí oxigenar y dar algún tipo de aliento, pero eso luego veremos. Vale, Gemma, tú has compartido toda la evolución de los análisis y ya has opinado con estos resultados que le queda el 17% y vamos, ya la tendencia está consolidada. Sí, bueno, un poco lo que ya hemos ido diciendo, ¿no? La consolidación de este mapa azul, ¿no? Y quizás no tanto porque el PP gane, sino porque el PSOE se desmorona, ¿no? O sea, como un electorado pues castiga a un electorado en gran parte de izquierda, votante del Partido Socialista, un electorado en gran parte de izquierdas, que hay una parte que no puede votar, pues seguramente la segunda o el final de la segunda legislatura de Zapatero, ¿no? Por lo tanto, un panorama que ahora veíamos aquí, el mapa pintado de azul, un panorama que como mínimo para 8 años. Y también, bueno, otro elemento que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Muy mala noticia si se mantiene los 16 escaños a Convergencia, porque, bueno, es el laboratorio de pruebas neoliberales, pues en sanidad, sobre todo en sanidad, en protección social, y si se mantiene este 16, pues bueno, a ver, se tiene que decir que no es ni una tercera parte de la gente que ha votado en Cataluña, porque claro, es un arco con muchos más partidos, ¿no? Pero que a nivel interno de Convergencia les puede dar alas, cuando objetivamente es una parte pequeña del electorado, realmente, porque el mapa electoral catalán es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, es un elemento que preocupa, ¿no? Y el otro dato destacado, el otro escenario que también hemos ido comentando, ¿no? El escenario de Euskal Herria, y no tanto porque los datos significan una consolidación de la resolución del conflicto, la consolidación, el ganar a Amaiur, que también pone en duda, ¿no? el gobierno mismo autonómico de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Un gobierno donde el partido que gana las elecciones ahora no está presente, ¿no? en el Parlamento, por lo tanto pone en duda. Pero bueno, aparte de este elemento bueno, puede facilitar ya un escenario de resolución, la apertura de un nuevo escenario, a mí me gusta remarcar también el elemento de cómo una unidad de izquierdas ha conseguido crear una nueva estructura de oportunidad política, como desde una coalición con 4 partidos, ¿no? Ha conseguido construir un nuevo escenario, ¿no? Cosa que no hemos sabido ni en el Estado español ni hemos sabido en Cataluña, ¿no? En Cataluña ensayamos el tripartido, que era una cosa distinta, que también era una construcción de un nuevo escenario. Aquí se construye un escenario pues desde la izquierda, desde el cuadradito de la izquierda nacionalista vasca, ¿no? el triángulo. Por lo tanto, destacar, yo creo que esta unidad de izquierda, este pragmatismo, ¿vale? Que igual esta capacidad de construcción de un nuevo escenario, partiendo de la nada, yo creo que es interesante. Tenemos una ley electoral que no nos deja hacer muchos experimentos, ¿no? Pero bueno, que las estructuras de oportunidades políticas se dan, pero se construyen, ¿no? Y yo creo que, bueno, que serían un poco los 3 elementos que destacaría. Vale. Montse, una primera impresión con los datos que tenemos. Sí, a ver, yo lo primero que diría es que la imagen es una imagen, siempre la imagen que te dan los resultados electorales es una imagen muy distorsionada. Entonces es un poco peligroso, digamos, intentar leerla como una foto de cuáles son las posiciones de las personas, porque realmente, como ya se ha señalado, la ley electoral lo que hace es dar ventaja a determinadas opciones, y además el mapa electoral solo permite presentarse a determinadas estructuras, que son aquellas que tienen esa forma partido, que además reúnen determinados requisitos, etcétera, ¿no? Por tanto, yo ahí sería un tanto prudente. La segunda cuestión que quisiera señalar, ya sé que la abstención no es muy alta, pero según los datos que teníamos, la participación rozaba un 71%, lo cual deja casi un 30% de abstención, que en cierta medida es casi lo mismo que saca el Partido Socialista, si yo no me equivoco.
Popular, son 10 millones de personas, ¿no? O incluso, entonces, ¿no? Razón de más, ¿no? Es decir, que ahí implica que hay justamente, prácticamente un tercio casi que no vota y que no ha votado, y esa abstención no podemos interpretarla, o al menos yo no querría interpretarla. Obviamente que hay una parte de personas que pues bueno, pasan del asunto y se quedan en su casa, pero hay una parte de una abstención activa, es decir, de personas que conscientemente no van a votar porque consideran que ese sistema no les representa ni tiene ninguna capacidad para gestionar la vida común. Entonces a mí ese dato me parece un dato interesante, ¿no? Tener en cuenta que justamente digamos, los ganadores ganan con un tercio que prácticamente es equivalente al otro tercio que no vota. Luego es un segmento social relativamente escaso. Otra cuestión que querría señalar, Roberto decía que el PP recibe, o sea, es beneficiario, diríamos, de un voto de castigo, si yo entiendo bien, de un voto de castigo al PSOE, ¿no? Yo creo ahí que hay muchas personas que han votado al PP casi como última oportunidad, es decir, como en vista del desastre general y de lo que está pasando en Grecia, en Italia y tal y cual, antes de que nos rescaten, votemos aquello que de alguna manera nos pueda preservar frente a una hipotética descalabro, ¿no? Y yo creo que el PP haría mal en interpretarlo como una especie de cheque en blanco, en tanto que al menos algunos de nosotras que participantes del 15M, obviamente eso abre una situación peligrosa, porque si lo interpreta como un cheque en blanco puede considerar que sus políticas son aprobadas mayoritariamente e incluso puede introducir medidas represivas, medidas de criminalización, medidas de castigo para todos aquellos movimientos sociales que de alguna manera le van a tener que hacer frente a las políticas que va a hacer, ¿no? Entonces yo ahí eso me preocupa, no me preocupa tanto el que gane y las políticas que va a hacer, que son las que de alguna manera está haciendo ya, y en Madrid parece que eso no, o sea, no sé, yo el otro día estuve en la manifestación de educación, entonces éramos varios miles y cientos de miles en la calle, ¿no? Y sin embargo eso no influye, yo creo que porque son lógicas distintas y porque se responde a ámbitos distintos, pero sí pienso que sería un mal precedente el que desde el propio PP se sintieran reforzados e entraran en una lógica de criminalización de los movimientos. Bueno. Y por último, en cuanto a lo que estoy de acuerdo con lo que planteabas de Amaiur, me parece un éxito, teniendo en cuenta la nueva situación del País Vasco. Y en cuanto al tema, yo me felicito, aunque tengo cierto escepticismo frente a lo que pueda hacer Izquierda Unida, pero en cualquier caso me felicito de su vida, ¿no? Creo que eso también es una buena noticia. Vale. Miguel, una primera impresión, si puede ser un poco breve para que introduzcamos otros temas. Bien, como iba a comentar también aspectos relativos a la abstención, que ya ha comentado Montserrat, pues quizás lo voy a mencionar más por encima. Pero sí es cierto que a partir del 15M se especuló con la posibilidad de que este movimiento pudiera tener algún efecto en aumentar la abstención o los votos nulos en blanco, y por las cifras que tenemos de participación, que no sé si son definitivas, ya parece que no, pero son las más definitivas, estamos prácticamente en las mismas proporciones que en las elecciones municipales y que en las anteriores generales. Estamos en una abstención del 28,21, en las anteriores generales fue del 26,15 y en las municipales del 33. Es posible que en las municipales sí que hubiera habido algún pequeño efecto del movimiento 15M sobre la abstención, pero volvemos a tener una abstención elevada, que, como decía Montserrat, realmente es muy significativa, incluya lo que incluya. Los análisis dicen que hay como 3 tipos de abstención: una técnica, otra voluntaria y otra más activa, otra involuntaria y otra más activa. Pero en cualquier caso, independientemente de que se pueda analizar eso, que es muy difícil, que no podemos hacerlo aquí evidentemente, pero sí denota que eso está más o menos fijo, esa imagen no se ha movido, ¿no? Entonces esto a donde nos lleva, a mi juicio, es a que el momento electoral de las elecciones generales se debe distinguir completamente de lo que es la lucha política y de lo que es la acción de gobierno. Entonces, como miembro también de los movimientos sociales,
creo que me preocupa lo que ocurre en las instancias institucionales y los resultados que están arrojando ahora mismo estos datos iniciales, pero al mismo tiempo me alegra que los movimientos están también creciendo y están expandiéndose de distintas maneras. Podemos decir que no hemos conseguido llegar a incidir suficientemente en este aspecto, en votos nulos, en abstención o en votos en blanco, que sería el aspecto dentro del momento de las elecciones generales donde se podría tener una pequeña incidencia. No ha sido suficiente a mi juicio, igual que el movimiento creo que en estas últimas semanas tampoco ha tenido la fuerza suficiente para movilizar como movilizó antes de las anteriores elecciones municipales, y creo que eso es también triste. Igual que es triste el panorama que se presenta ahora mismo con, yo diría que más preocupante incluso que esta mayoría absoluta y la entrada de Foro Asturias, el crecimiento de CiU, es decir, incluso que el PSOE se mantenga con estos porcentajes y estas cifras de votantes, a mí me sigue pareciendo igual de preocupante, puesto que me parece que estamos dominados por unos políticos neoliberales sin ningún tipo de escrúpulos, por muchas diferencias que existen entre ellos, ¿no? Lo que más me preocupa de este panorama no es eso, sino que el PP va a tener ahora distintas instancias de poder a nivel municipal, a nivel comunidad autónoma y a nivel Estado, y eso va a hacer que va a ser mucho más difícil que haya equilibrios de poderes, que haya huecos, que haya posibilidades para que los distintos movimientos y las distintas luchas políticas puedan aprovechar esos espacios para proponer otras cosas, para incidir en las políticas, porque siempre hay resquicios para incidir. Pero en todo caso yo insisto en que lo que me gustaría enfatizar hoy es que realmente la lucha política está más allá de las elecciones generales, y creo que también deberíamos explorar eso que está detrás de estos resultados. Vale. Por último, Rafa, una impresión breve sobre este panorama. A mí me cuesta hacer cálculos electorales porque creo que vivimos en una sociedad del espectáculo, y esto en cierta manera forma parte del espectáculo que nos toca vivir, y la vida continúa mañana. Lo que sí que creo que es importante que tengamos claro es que ninguna mayoría parlamentaria está legitimada para la violación de derechos, y yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales que debemos sacar, y sobre todo en un momento en el que se van a intentar utilizar este tipo de resultados para desarbolar a los movimientos sociales, y sobre todo para intentar parar esa semilla que hay de una nueva sociedad civil. Y yo creo que eso es de lo que deberíamos empezar a poder hablar, es decir, frente al modelo neoliberal y frente a lo que ha sido 30 o 40 años de desmonte de sociedad civil, ha empezado a surgir un proceso de construcción de una nueva sociedad civil, que es lo que quizás en un futuro se pueda concretar en un nuevo proyecto político. No lo sabemos. Yo creo que eso sería anticipar demasiado, ¿no? En este momento ha habido una legitimación del partido único de los bancos, con las dos fuerzas políticas mayoritarias, que yo creo que eso es lo que hemos podido ver, y como una última oportunidad para ver si volvemos a los años del supercapitalismo, cosa que es bastante poco probable, pero sí hay una apuesta, ¿no?, por intentar ver si es posible, es verdad, ¿no?, que si nos portamos bien con los mercados, pues van a portarse bien con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay latente también una amenaza de golpe, que hasta el propio Rajoy hace una semanita ya estaba hablando. Es decir, a mí me gusta que la gente que gobierne pase por unas elecciones. Y es porque cuando uno ve a Berlusconi en la situación en la que se ha visto frente a Goldman Sachs y compañía, y ve a quién están poniendo a gobernar los países, pues claro, al final realmente no sabemos qué es lo que puede pasar. Yo creo que el Partido Popular se está tentando la ropa, y nos encontramos con que probablemente no sean las fuerzas políticas quienes tomen las decisiones, las mayoritarias, sino que tendrán que cumplir los dictados del capital financiero. Y ante eso la sociedad civil tiene la necesidad de dar una respuesta por medio de la participación democrática cotidiana, que es lo que realmente construye la democracia y articula el poder de la gente trabajadora, ¿no? Vale, muchas gracias. Me dicen los compañeros que vamos a pasar a un video de Juventud sin Futuro fuera del Congreso.
cuidado, 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 cuidado. Cuidado, chicos. Buenas. El tema que me interesaba introducir tiene cierta continuidad con lo que trataron en la mesa anterior, pero aquí ya ha salido. Es la relación entre la lógica institucional, que tendría, digamos, una de sus plasmaciones mayores en las elecciones. Como decía la editorial del País, hoy en día hay que restaurar, reinventar y reforzar las instituciones, y la otra lógica política, que en algunas de las intervenciones de la mesa anterior y en estas parecería que se relaciona de alguna manera exclusiva con el 15M. A mí me interesaría un intercambio de opiniones sobre este tema, de qué manera están desvinculadas o no lo están tanto, lo pueden estar, es, vamos a decir, saludable que lo estén, no tiene que plantearse el 15M más allá de una construcción de una subjetividad distinta y a futuro problemas un poco más cotidianos. Les pediría así intervenciones breves para facilitar un intercambio más dinámico. Pues el que quiera abrir fuego. Aquí tenemos la costumbre de que el moderador pregunta lo que quiere y nosotros contestamos lo que nos da la gana. Así que pues pero todo breve, todo breve. Dedicar mucho rato a hacer una enorme... No, vamos a ver, 4 ideas así para yo creo para la discusión. Una, yo creo que sigue habiendo una enorme pared, ¿no? O sea, es verdad que ha bajado la participación del PSOE y del PP, está en el 84-65%, cuando estaba en el 92%. O sea, que se va a pluralizar un poquito más el Parlamento. Pero yo no creo que signifique gran cosa. Yo creo que la pared sigue ahí muy fuerte y hay una grieta. No, la grieta puede ser estos partidos pequeños que se han colado en el Parlamento, que dan esa sensación de pluralidad, y la calle, ¿no? Pero la calle y la calle y esos partidos, si realmente juegan a la islandesa en el Parlamento, la grieta puede ahondarse y poner en cuestión el modelo. Me llamaban esta tarde de la televisión de Página 12 de Argentina y me preguntaban si el PP iba a acabar con el matrimonio homosexual, iba a endurecer la ley del aborto, si iba a favorecer la Iglesia Católica. Yo les intentaba explicar que el PP en sí tiene una parte de la extrema derecha dentro, que es verdad que le presiona para ese tipo de políticas, pero que si el PP se lo pudiera ahorrar, no tiene una necesidad, porque lo que quiere realmente es la cuestión económica, que tenemos que ir aclarándolo. Yo no estoy de acuerdo. En el Entonces, tema del aborto van a incidir. Pero mira, te termino la idea. Yo creo que, fíjate, hay una parte de extrema derecha dentro del PP, por eso no tenemos una extrema derecha parlamentaria, que presionan esas cosas, matrimonio gay, las cuestiones nacionales católicas. Pero yo creo que derechos civiles. Pero creo que lo que realmente le interesa al PP es el modelo económico. Es decir, en momentos de crisis del sistema capitalista tenemos que tener clarísimo que son estructuras de clase, duras. Y en esa estructura de clase está también el Partido Socialista. No los votantes y los militantes, pero sí los dirigentes. Y lo que más me temo es que la crisis, como se va a agravar, vamos a encontrar a un Partido Popular tomando medidas duras y a un Partido Socialista que, como ya nos ocurrió en la guerra, no va a querer bajar a la calle. Y que quizá, y es uno de los escenarios que yo me imagino, quizá hay una parte del PSOE que se rompa y se venga a la grieta. Ojalá. ¿No estabas de acuerdo? ¿Querías puntualizar algo? No, yo quería puntualizar sobre el tema del aborto que tú planteabas. O sea, en mi opinión, el PP ahí tiene un frente muy claro.
y desde el punto de vista de todos los movimientos, digamos, movimientos de mujeres, movimientos feministas, etcétera, toda esta política que ellos llaman de defensa de la vida, etcétera, etcétera, es muy peligrosa, a mi modo de ver, porque el PSOE tampoco tiene ahí una posición de decir vamos a defender este tipo de cuestiones, aunque lo hayan hecho la ley y ha habido todos los acuerdos y negociaciones y no sé qué más cosas. Entonces, a mí me parece que si unes los dos puntos, el hecho de que culturalmente tienen ahí una exigencia por parte incluso de sectores católicos, etcétera, y el hecho de que las mujeres en momentos de crisis cubrimos una cantidad increíble de trabajos y de ocupaciones que el estado del bienestar deja sueltos y que nosotras nos hacemos cargo, realmente la victoria del PP para nosotras yo creo que es un absoluto desastre, porque el movimiento económico, en los dos ángulos, la justificación ideológica, exactamente, en los dos lados, porque por un lado hacemos esa tarea como de colchón en momentos de crisis y por otro lado cualquier tipo de reivindicación a nivel pues de aborto o de ayudas a la maternidad o de ayudas a la dependencia, etcétera, etcétera, desaparece porque no es posible, porque además es nuestra tarea el ocuparnos de este tipo de cosas. Entonces se cruzan esos dos elementos y eso es muy peligroso para nuestra situación. Abriendo la participación a más gente de la mesa y volviendo a la pregunta, que no me la respondan, no sé, Gemma. No, bueno, la pregunta que hacías es, bueno, la vinculación, ¿no?, entre la calle, las instituciones. Yo un poco lo apuntaba antes, ¿no? Cómo evidentemente con una ley electoral que tenemos donde la mayoría de circunscripciones tienen un efecto proporcional, inventar muchas cosas en el ámbito electoral es difícil, pero también está el otro elemento, es difícil, pero es que estamos frente a una partición, o sea, una división de lo que es la izquierda brutal, o sea, cuántos partidos y partiditos se han presentado, ¿no? En una situación, yo creo, de excepcionalidad, porque es una situación de excepcionalidad, o sea, de final del estado del bienestar, final del estado garantista, o sea, que ya no es solo estado del bienestar, es también el estado garantista o el estado de derecho garantista. Por lo tanto, estamos frente a una situación de excepcionalidad. Yo creo, y la autocrítica que tenemos que hacer de la izquierda, si hablamos en el terreno electoral, es, bueno, frente a esta situación de excepcionalidad no hemos sido ni capaces de generar espacios de unidad, ¿no? En Cataluña, como mínimo, Iniciativa Esquerra Unida no van separados, pero Iniciativa Esquerra Unida, Esquerra Republicana y todo el resto de gente que se ha presentado pueden haber sacado diputados en Girona, Lleida, Tarragona. Pongo el ejemplo de Cataluña, ¿no? Pero en el resto del Estado sí que es difícil porque tenemos una ley electoral que como tenemos, ¿no? Pero no nos tiene que dejar de preocupar también que el escenario político bueno, en el ámbito estrictamente institucional, pues bueno, una situación bastante de responsabilidad de la clase, del aparato de partido, o sea, pero bueno, que también nos tiene que preocupar. Vale. Miguel, si quieres decir algo al respecto. Sí, yo quería insistir un poco en la idea que comentaba antes, que las elecciones tienen un momento triste, son, a mi juicio, bastante patéticas por todo lo que están representando, por todo lo que dejan de representar, toda la parte de la política y de la sociedad que no está representada en las elecciones, y por todos los condicionamientos globales y económicos que tienen los representantes políticos, aparte de legales, como la ley electoral y otras cuestiones, ¿no? Y esto realmente le da mucho sentido a los movimientos sociales. Los movimientos tienen una parte de su transcurso que es paralela a las instituciones y tiene otra parte de su transcurso que es en conflicto, en interacción, a veces en negociación, pero chocando con las instituciones, ¿no? Y las elecciones es un momento muchas veces de desencanto, de desencuentro, donde cuando más se puede decir que van por separado, ¿no? Hemos intentado en las elecciones municipales y en estas que hubiera un conflicto, que hubiera un choque, elevar la tensión, pero se logró quizás algo más en las municipales, se ha logrado muy poco ahora. Aún así me gustaría aprovechar para señalar, para quien no lo sepa, que ha habido campañas a favor del voto nulo, campañas a favor de la abstención activa y campañas también para protestar en las propias mesas electorales, con hojas de protesta denunciando el sistema electoral, denunciando la presión de los mercados, denunciando los recortes, denunciando todo aquello que pensamos que no está representado en el sistema electoral.
Estas campañas son minoritarias, como decía, los datos no parecen reflejar que han tenido mucho efecto, pero nos pueden dar una idea de que están ocurriendo. Y dos hechos simplemente significativos que han ocurrido en la jornada de hoy, por lo menos en Madrid, ha sido que varias personas no se les ha permitido votar por llevar una camiseta verde defendiendo el movimiento social a favor de la educación pública, y algunas de ellas incluso han sido llevadas a comisaría. Y Una de ellas era de la mesa. pero no, interpretaban libremente. Sí, ha sido lógicamente arbitrario. En cada mesa electoral se les ha permitido o no se les ha permitido, pero ha habido varias personas que no se les ha permitido y algunas se les ha llevado a comisaría por parte de la policía. Y por otra parte también mencionar algo que suele quedar bastante oculto en los análisis del sistema electoral como este momento aparentemente cumbre y festivo de la democracia, que a mi juicio no lo es, y es todo lo contrario, ¿no? Y es el tema de la objeción de conciencia en las mesas electorales. Desde el momento en que alguien es llamado a participar en una mesa electoral, tiene una obligación, está sometido a una legislación, incluso tiene la posibilidad de ser sancionado penalmente con varios años de prisión, penas multas, no sé exactamente cómo finalmente se resuelve, y muy pocos casos salen a la luz. Este año ha salido a la luz un caso recientemente, porque hace unos días lo ha hecho público la persona. Muchas personas que quieren practicar la objeción de conciencia a esta obligación de ser funcionario por un día y participar en el circo electoral, no se les permite, y esta es la única persona que este año que yo tenga conciencia lo ha hecho público, y bueno, pues lógicamente varias personas se han autoinculpado con ella y va a defender su derecho a no colaborar con este sistema, con este régimen, podríamos decir, recogiendo el lema que el otro día se inscribió en el Congreso. Rafa, tú que eres parte de una plataforma que ha adquirido una notable visibilidad y que tiene en la interpelación a las instituciones, vamos, una seña de identidad, ¿qué opinión tienes de la pregunta original? Lo primero, claro, que es una opinión absolutamente personal. Claro. Como comprenderás, no puedo hablar en ningún caso como movimiento en este asunto, ¿no? Yo creo que, como comentaba al principio, no comparto que podamos seguir haciendo una división del mapa político como el que venimos heredando desde la transición, creo que eso está haciendo crisis. Es cierto que hay determinados grupos políticos en el Parlamento que se han referenciado, que han sido capaces de conectar en alguna medida con los movimientos sociales y se ha reflejado en el mapa electoral. Hemos visto algunas subidas de algunos partidos políticos que sí que se ha notado. Pero no comparto el planteamiento que se hacía antes desde el otro lado de la mesa, que planteaba Yerma. Yo no creo que esto sea un problema de acuerdos entre aparatos. Y creo que además la suma aritmética no se corresponde. Es decir, creo que la situación y la gravedad de la situación social que vivimos en estos momentos requiere de una reflexión colectiva de los sectores, de las capas populares, de los sectores que están sufriendo la contundencia de un proceso de apropiación por parte de los sectores oligárquicos y que están viendo un auténtico saqueo, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo que deberíamos empezar a hablar y ver si es posible empezar a articular un proyecto de resistencia en un primer término y de alternativa al modelo. Y el problema es que de momento no hay un proyecto de alternativa al modelo. Entonces ese proyecto tiene que ser un proceso participativo complejo, que creo que tendrá sus momentos de reflejo en las instituciones. Yo no comparto que eso, por ejemplo, lo represente Amaiur ni de lejos. Creo que eso es una construcción política en torno a la construcción de un proyecto nacional, punto. No creo que tenga la base de la construcción precisamente por los sectores que entran de la escisión histórica del PNV. Es un proyecto que plantea, entre otras cosas, la ruptura del marco de relaciones laborales, ¿no? Cosa que a mí me parece pues un atraso para la clase trabajadora. Entonces yo creo que, en cierta manera, de lo que se trata es de eso, ¿no? De abrir esa reflexión, ¿no? De hacia dónde queremos caminar, pero los de arriba y los de abajo, más que seguir manteniendo el viejo debate de la transición, porque si no al final nos ponen a la gente donde no queremos, ¿no? Perfecto. Beto, una breve intervención. Sí, no, a mí me acuerdo cuando Íñigo planteó la paradoja en la sesión anterior, diciendo cómo en un momento cuando tenemos un movimiento social quizás lo más grande de los últimos 30, 40 años, como el 15M, justo la izquierda tiene un percentual de votos tan bajo. Para mí justamente no hay paradoja, o sea, para mí justamente el 15M está hablando que esa política que está no sirve, o sea, esos partidos no sirven, el sistema electoral fue la primera bandera del 15M, la reforma del sistema electoral.
A mí me parece porque está claro, porque hay una profesionalización de la política mundial, pero en España se ve agudizado ese tema por la propia falta de antagonismo entre los dos principales partidos, y eso lleva con que se vean casos como eso, sea una política en la calle y en el Congreso, en las instituciones, una discusión económica. Vale. Te interrumpo porque tenemos datos al 92,74%. Segunda vez que me interrumpes, ¿eh? Lo siento mucho. Tengo fijado. Tienes una hora por delante. Eres inmigrante. Sí. 186 el Partido Popular, 110 el PSOE, 16 Convergencia, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, PNV Rosa 10, 5, Esquerra 3, Coalición Canaria 2, BNG 2, Compromiso 1, Foro Asturias 1, y ese último partido es la coalición de Nafarroa Bay, ¿no? Sí. Goa, algo así. Correcto. Sí, sí, que entra con 1. Es decir, son prácticamente los mismos resultados. Como nos queda muy poco tiempo, a mí me interesaba, si pueden responder brevemente, el escenario que estos resultados se le plantean al PSOE internamente. Pues un montón de gente al paro, con lo cual empezaron a enterarse de lo que vale un peine. Entraremos nosotros, que van a recuperar sus puestos de trabajo que tenían en universidades, etcétera. Pero lo que está claro es que se abre un debate. O sea, en Cataluña ya está planeado el congreso que se va a celebrar el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que también considerar al Partido Socialista como un todo unívoco tampoco, ¿no? O sea, no es, porque hay distintas sensibilidades territoriales, distintas sensibilidades políticas. Por lo tanto, yo creo que es interesante analizar pues el escenario de qué va a pasar, ¿no? con el PSOE, y yo creo que no hay una única posibilidad. O sea, se van a abrir distintos escenarios. Un escenario perfectamente factible, poco lo que comentaba antes, de bueno, hay una parte del PSOE pues que se va, ¿no? Se va del PSOE. Este puede ser un escenario que aquí tendría que ver, bueno, pues con la construcción de un... ¿Se va del PSOE para dónde? No, claro, tendría que ver con la construcción de un espacio a la izquierda del PSOE. Esto podría ser una solución, ¿no? O sea, una posible salida. La otra salida es que, bueno, que una situación moribunda del PSOE se vaya alargando in eternum, y esto también es posible con la ley electoral que tenemos en la mano, es perfectamente posible, ¿no? Pero yo creo que es de interés, y es de interés a la izquierda. Yo, un poco respondiendo, yo nunca he militado en un partido político, y además he votado o no votado dependiendo estratégicamente, o tácticamente, dependiendo de las elecciones, y además cambiando de partido. O sea pero que yo creo que es de interés desde la izquierda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no tanto por la clase política, sino porque el voto de parte del PSOE es un voto de izquierdas. Sí, perdón que los interrumpa, porque ahora va a haber una tercera transición interna. Viene Paco Pérez. Vale. Dicen que cerremos con tu intervención y de ahí yo enuncio la transición. No, si yo solamente era que, claro, tú dices se van, pero ¿se van a dónde? Entonces, claro, los cargos altos no se van a ir. No. La gente de las bases, más o menos, lo que puede ocurrir es algo como cuando los movimientos contra la guerra de Irak, es decir, que se sumen a los movimientos, pero siempre con esa especie de ambivalencia, ¿no? De estamos con vosotros, pero tenemos un pie en las instituciones gubernamentales y en espera quizá de recuperar fuerzas en un futuro. O la apertura de otra estructura de oportunidad. Eso en Plaza Izquierda Unida, que yo pensé que nunca iba a poder hacer la verdadera refundación. Habría que esperar ahora si con este buen resultado por lo menos un sector de Izquierda Unida es capaz de vencer a ese sector que impide la refundación de la izquierda y ayuda a que un sector del PSOE pueda ir también a construir esa nueva realidad, parte del 15M, aprovechando esta crisis estructural del sistema capitalista y la presión de nuevos sectores como China. Nos quedamos con ese interrogante. Tengo que despedirme. Anuncio que luego viene Paco Pérez a ocupar mi lugar y nos despedimos con La Tuerca Rap, los creadores de Memoria, cuyo video no se pudo presentar la anterior vez por problemas tecnológicos, pero ahora sí vamos a poder disfrutar. Y bueno, sí, es muy bueno, es muy bueno. Y bueno,
muchas gracias por echarme una mano y por compartir la noche con nosotros. Me gusta que me calles agarrando así. A ver, cuando quieran, compañeros, la tuerca rap. Esto fue grabado 3 días después del 4º aniversario de la muerte de nuestro hermano Carlos, 6 días antes de que un payaso gobierne a este puto estado, dedicado al Casal Popular de Castelló, a Premamás, a la Cosa Nostra, a Robert, a la Peña Rayista Ultramarinos, a Carlota, al Pablo. Es la campaña electoral la que me hace vomitar en la cara de Rubalcaba, Rosa Díez, Durán y Lleida y todos los miembros y votantes del Partido Popular, demócratas votando en las urnas a ver qué les va a robar, y en las calles antifascistas celebrando la muerte de Franco, bajo el grito no pasarán, recordando a las víctimas del fascismo que con nosotros ya no están, pero nuestras memorias jamás morirán, nuestro homenaje es no parar de luchar con el plan que a todos los fascistas pan, no somos como muchos ambiguos de 15M, como ves, respuesta popular ante sus fraudes, ante sus golpes, con el puño en alto, no con las manos en el aire, no les votes, son los mismos de antes, pero con una gran diferencia, duplicarán los recortes, jodiendo a los obreros, a los profesores, a los médicos y a los estudiantes, quieren privatizar las universidades sin límites, me cago en la estrategia 2015, mi dedo corazón para estudiante conformista, todo mi apoyo al estudiante rebelde que jamás se rinde ni se rige, el PP dará flexibilidad a las empresas, así cuando quieran te despiden, ni rechistes, así vamos, presos políticos los condenan de por vida y pederastas, violadores y machistas salen a los pocos años, terroristas son los medios y el Estado y no Pablo Rajoy es un payaso, con él los homosexuales no se casan y los emigrantes para casa, ya sufriréis cuando la rabia del pueblo se alce, iremos uno por uno a daros caza, el debate Rajoy-Rubalcaba, otra mierda en la gran pantalla, me quedo con Telecala tuerca, esto es pa' flipar, la corrupción llega hasta la familia real, comisiones, tráficos de influencias de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en el Instituto NOS, en Palma de Mallorca y una gran parte del pueblo en el paro. Que sepáis que nuestros sueños no caben ni en vuestras putas urnas ni en vuestro puto estado. Sin pesos en la lengua, para la tuerca desde Castellón hasta Vallecas. Estúpidos votantes eligieron al Partido Popular de Aznar, el cual tomó medidas para ayudar a los bancos a especular con vuestras viviendas y agredieron a Oriente, provocando los atentados del 11M. Estúpidos votantes eligieron al PSOE Zapatero, el cual no destruyó las leyes de la especulación, y así la burbuja estalló en 1000 pedazos, provocando los casi 5 millones de parados. Los hilos están visibles, sostenidos por el Fondo Monetario Internacional, y atando las manos a sindicatos y a la patronal. Ahora en las calles se respira ira, el 15M es un fiasco, sentados los derechos no vendrán, solo vendrán mentiras, no les votes, ellos no lo harían. Ya va el boicot, me cago en el Spanish Revolution, y ahora que tijeretazos, recortes es la salida, terrorismo también es votar a los partidos capitalistas, el obrero es el que más sabe, sin necesidad de saber de política, aún hay quien cree que las privatizaciones darán empleo, pero si vienen unos se tendrán que ir los viejos, que luces, no, yo creo que será al contrario, habrán más enchufes, lucharemos con los puños al aire o en la cara algún pepero, por los hermanos en el cielo, Guillem Lucrecia, Carlos Palomino, Castellón, Vallecas, serán las tumbas del fascismo, va, ejerce si quieres ese puto derecho democrático, pero esto no quiere decir que votes en blanco, Rubalcaba, Rajoy, ajo y agua, si explota este misil en la puta Moncloa, que sobran, como las diputaciones, como la moneda europea, como la policía y como los partidos de la ultraderecha de las elecciones. Bueno, estamos volviendo, estamos retornando de la señal y estamos retornando también como televisión. En muy poco tiempo Teleca volverá a salir en abierto para todo Madrid y también para toda la galaxia a través de Internet. Es un momento importante que hoy nos estemos aquí reuniendo con la audiencia a través de este programa especial que es el programa de las elecciones generales. Unas elecciones generales que, como dicen las televisiones convencionales, esa gran fiesta de la democracia. Cuánto tópico, ¿no? Pero bueno. Hueco. Tópico hueco. Volvemos, estamos, como digo, volviendo de ese negro que nos hemos visto obligados durante
un mes ya, y en muy poco tiempo volveremos a emitir, como os decía antes, para toda nuestra audiencia en poquísimo tiempo. Queremos también saludar a las personas que nos están viendo y sobre todo a las personas que son responsables del canal 33 de Madrid, que están sintonizando con nosotros de manera prácticamente unísona para dar cuenta de este programa especial sobre las elecciones. Bueno, vamos a hacer una recapitulación sobre elecciones. Ha ganado el Partido Popular, como estaba previsto, por mayoría absoluta. Ha tenido el Partido Socialista una derrota, como estaba prevista, por derrota absoluta. Y los partidos que se llaman minoritarios han tenido un repunte, pues como corresponde a su carácter de minoritarios y a los datos que pueden arrojar la ley electoral, pues han tenido un repunte minoritario. Para eso son minoritarios, tienen que tener un repunte más o menos minoritario. La situación yo no sé cómo lo veis, pero yo veo, excepto el dato de cara a problemas al sistema que se le pueden plantear, es el problema del tema del País Vasco, que Amaiur sea el partido más votado, junto con otro dato, que es que juntando los votos de Amaiur y el PNV son una mayoría importante dentro de lo que es el panorama electoral. Bueno, esto es una cosa que los madrileños como estamos ahora emitiendo por internet, pero esto estamos acostumbrados en Madrid a ver Hombre, acostumbrados. Estamos bastante. Como decía, que el tema de, bueno, pues, es un asunto difícil de lidiar para un gobierno, sobre todo para un gobierno del Partido Popular. Y luego ahí efectivamente parece que hay como he visto en algunas emisoras, una fragmentación del voto de izquierda, no tanto, ¿no? Yo creo que el resultado del partido de Izquierda Unida es un resultado que le pone por debajo, digamos, de la media de lo que el Partido Comunista y Izquierda Unida han venido obteniendo durante toda la transición. Es decir, que hemos vivido unos resultados un poco anómalos porque había un Partido Socialista relativamente progresista en los últimos años que le comía prácticamente el espacio. Y las novedades son un poco más, son muy pocas, ¿no? Las que... Sí, es verdad que fíjate que Izquierda Unida saca un 7%, en Madrid hemos llegado a tener casi un 20% de Izquierda Unida. Claro, casi un 20%. Entonces, que me parece que es un espacio que se corresponde para las sociedades europeas. Yo creo que hay realmente razones, preparación, tradición, historia para que una fuerza de izquierda radical tenga en torno al 20% de los votos, ¿no? Tener un 7% pues es realmente pues muy poco, que contrasta con que con la mitad del porcentaje, un poquito más, tenga 16 escaños Convergencia y Unió, que es el gran beneficiado, ¿no?, junto con los dos grandes partidos de esta injusta ley electoral. Yo sigo pensando que las cosas han cambiado muy poco, ¿eh? Yo creo que el 15M ha sido inteligente al ponerse un poco de lado respecto de las elecciones, porque era consciente de que la gente, lo planteaba antes, lo planteaba Strumo en Serrat, la gente ha ido a votar a Rajoy con cierta desesperación, ¿no?, sabiendo no tanto que se correspondiera con tu ideología, sino que era el otro gran partido que igual puede hacer algo, ¿no? Entonces, hay gente honrada. Yo creo que los votantes del PP pueden ser la abuela de uno, pueden ser la tía de uno o el tío. Yo no creo que los votantes del PP sean una cuerda de sinvergüenzas, como sí ocurre con algunos de sus máximos dirigentes, ¿no? Hay gente que ya ha ido a votar al PP, pues intentar salvar los muebles intelectuales de una situación que le da miedo. Los emplazados son los ciudadanos
y la emplazada sigue siendo la izquierda real. Por eso insisto en la hipótesis de antes. Yo creo que en un escenario donde la prima de riesgo va a seguir rondando los 500, donde China está callada y esperando a ver qué ocurre, donde no hemos hablado una sola palabra del cambio climático y sigue siendo un problema esencial que está ahí atenazándonos, ¿no? Donde realmente hay una financiarización de la economía que no se sostiene y que estamos solventándole, dándole la maquinita para hacer dinero. Yo estoy sorprendido. Es decir, el problema que tenemos es una financiarización, que hay más papel, más dinero que riqueza, y estamos solventándolo generando más dinero. Eso en algún momento va a quebrar. Bueno, a mí lo que me gustaría es que esa situación nos encontrase a la izquierda preparada. Yo creo que la ciudadanía está bien preparada porque llevamos en la calle 6 meses incluso acudiendo frente a denegaciones gubernamentales, frente a amenazas, frente a juntas electorales. Yo creo que la calle está engrasada y a mí eso me llena de alegría. Me llena de alegría que ya no exista ETA, puesto que esa argumentación por parte de la derecha de los violentos, de los terroristas, se les ha terminado. Y 2 borrachitos con una bufanda del Real Madrid se meten en la casa de Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre se muere de miedo. Porque, como vengo diciendo, a lo mejor esos tipos tienen razones para estar enfadados, ¿no? Cosa que no estaba claro que ETA las tuviera. Entonces, ya digo, quien queda por articular son las 2 grandes fuerzas políticas que representan a la izquierda de este país. Amaiur se ha organizado, se ha juntado. Es verdad que para mi gusto el nacionalismo sigue siendo una referencia del siglo XIX, mientras que el socialismo del siglo XXI, y Amaiur tiene que arreglar ese conflicto que tiene, donde le pesa más el elemento nacionalista que el elemento ideológico. Pero queda por definir qué hace el PSOE. Como planteábamos antes, el PSOE se va a romper. Hay gente que estamos cansados de que nos diga que no aguanta más en esa fuerza política. ¿Se van a ir? ¿Van a tener el coraje de salir hacia otra fuerza política? No. E Izquierda Unida, que ha sido incapaz de, por ejemplo, nombrar en primarias a sus líderes, Izquierda Unida, que ha sido incapaz realmente de tener un diálogo profundo, real, fructífero con el 15M, ¿va a aprovechar ahora su situación de fuerza para hacerlo? Es lo que nos emplaza, ¿no? Si son capaces de hacer eso, creo que podemos reencontrarnos. Si no, la apuesta, desde mi perspectiva, es, bueno, pues seguiremos en la calle, seguiremos en nuestros lugares de trabajo, y el resultado electoral cada vez nos va a alejar más, la desafección va a ser cada vez mayor, y vamos a recuperar esa lógica, dando en los años 60, de la außerparlamentarische oposición, ¿no? de la oposición que está fuera del Parlamento. Oye, si fuerais de la dirección de Izquierda Unida, ¿estaríais contentos o estaríais preocupados? A ver, si fueras de la dirección tradicional de Izquierda Unida estarías contento, yo me imagino, ¿no? Porque lo leerías como un triunfo. Otra cosa es que, claro, con la lógica suya es como reafirmarse. ¿Lo veis como teníamos razón? Y eso es justo lo peor que nos puede venir. Porque cuando les va mal no cambian sus lógicas y sus estrategias, y cuando les va bien tampoco, porque eso es la razón. Para mí esa es mi escepticismo con Izquierda Unida viene por ese lado, que es que yo creo que son inamovibles en sus concepciones. Espera, Montserrat, que creo que vamos viendo aquí datos, estamos viendo datos ya por provincias con un porcentaje muy elevado. Fíjate, en Guipúzcoa da a Amaiur 3, al PSOE 1, al Partido Popular 1 y al PNV 1. En Vizcaya le da 3 al PNV, 2 al PSOE, 2 a Amaiur y 1 al Partido Popular. Es decir, parece que se confirma la tendencia de Amaiur como fuerza mayoritaria. Amaiur, yo creo que hace poco estuvo por aquí un buen amigo, Marcelo Tamendi, director de Berría, y él hablaba de que la lógica de la izquierda abertzale no es una lógica ahora mismo de izquierda, sino que su planteamiento fundamental está en razón del soberanismo, de la soberanía y tal, de tal manera que incluso, bueno, pues en la coalición de Amaiur están fuerzas políticas como Eusko Alkartasuna, etcétera, etcétera, ¿no? Que no. Y mirando de lejos es curioso porque tú ves las 2 fuerzas que salen de las elecciones, que son no solo Amaiur como el propio PNV, y cuando uno mira el gobierno del País Vasco están PSOE y PP. Entonces uno que no es de España se pregunta, ¿y esto cómo funciona? De hecho, creo que de ahí puede haber un espacio de
antagonismo político que puede ser interesante generar el debate político, porque uno que viene de fuera, el otro, una cosa súper curiosa, me llamaba un amigo brasileño que hace 2 días que está en España y me llama hoy, no sabía que había llegado, y me comenta, pero esto, la fiesta de la democracia que estamos hablando, ¿y dónde está la fiesta que no la veo? O sea, no sé si es porque somos brasileños, carnaval, samba, pero hablando en serio, yo no veo política en la calle. O sea, hace 6 meses que estoy aquí, unas presidenciales, y ¿dónde están los antagonismos? ¿Dónde está la gente, los proyectos? O sea, no hay política más. Yo no veo la política. O sea, no sé, en América Latina van a decir que puede que sea rasgo de una democracia no consolidada, entonces ojalá no se consoliden jamás, porque venimos de sitios diferentes. Vosotros estáis construyendo la institucionalidad y aquí se nos está destituyendo la institucionalidad. Y por tanto la gente que ve que de repente un gobernante legítimo como Papandreou quiere preguntar al pueblo si está a favor de que le desmantelen, como decía Gemma, el Estado social y democrático de derecho, y le dicen, tú no vas a preguntar, y sale aquí un líder importante que estaba en Izquierda Unida y se fue al PSOE, Diego López Garrido, diciendo, no, los referéndums son solamente para cuestiones importantes como las reformas constitucionales, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una destitución de las instituciones. Por eso, si vosotros en América Latina estáis en un proceso como de construcción hacia adelante, nosotros estamos hacia atrás, y yo creo que la gente es inteligente cuando intuye que la pelea no está ahí, ¿no? Cuando la pelea dice ahí, ahí no llega a estar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no sabemos. Yo estoy diciendo que el 15M tiene derecho a construir a base de saber lo que no quiere, no de saber lo que quiere. Eso. Porque si te obligan a saber lo que quieres, te obligan a tener un panorama alternativo a los 200 años de democracia representativa y a los 400 años de modelo capitalista, que no es verdad. Yo tengo derecho a saber lo que no quiero, y a fuerza de sumar las cosas que no queremos, yo creo que nos va a ir surgiendo eso que queremos, y por eso yo creo que estamos en un proceso destituyente de las instituciones y constituyente en la calle, pues que va muy despacito, con contradicciones, sin prisa. Es una crisis del modelo, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es una crisis del modelo. Y América Latina quizás ha recuperado la pasión por la política, pero no olvidemos que en América Latina hubo un tiempo en el que hubo un desapasionamiento político absoluto, en el que la gente se excluyó de la participación política, y la participación política era una cuestión coyuntural de ir a pedir un papel y punto, con grandes compras de votos, con todo este tipo de cosas. Y se ha articulado desde los países donde era imposible, supuestamente, que se articulara una alternativa al modelo neoliberal, desde las diferentes contradicciones que se han ido generando por la propia crisis del modelo, diferentes alternativas. Y yo creo que eso es de lo que se debería hablar. Y ha habido una eclosión de los mapas políticos que había en América Latina, ¿no? Y eso, más tarde o más temprano, en un momento en el que vemos que es que puede intervenir no al gobierno del PSOE, es que el gobierno del PP puede ser intervenido también. Es decir, es que no hay una legitimación del sistema, hay una deslegitimación del sistema político, o hay quitarle la careta realmente a este sistema político de qué estamos hablando, ¿no? Porque los acuerdos fundamentales, la reforma constitucional, pero todas las ayudas a los bancos, ha habido acuerdo entre los dos grandes partidos políticos. Entonces, en el fondo es de lo que podemos estar hablando, ¿no? Claro, porque fíjate que en Italia, justamente cuando se planteó el tema del referéndum, o sea, de que no, no, en Italia cuando se planteó antes de la expulsión, digamos, de Berlusconi, se planteó que es que no era un momento adecuado para hacer un referéndum, porque un referéndum hay que hacerlo en momentos tranquilos. Con lo cual, claro, no solamente a mi modo de ver hay un proceso de desinstitucionalización y construcción de, al menos en principio, instituciones nuevas, sino que también hay un problema de chantaje del capitalismo financiero dominante en Europa. De ustedes toman las decisiones adecuadas o si no, vamos a intervenir políticamente, quitando a un señor como Berlusconi, que todos estamos contentísimas de que por fin le hayan quitado, pero la pena es que no le haya quitado, digamos, con una transformación social, sino que le haya quitado por arriba y por decreto, ¿no? Entonces yo creo que es esa dificultad la que hay ahí, de unos sistemas, digamos, de un tipo de partidos, de unos sistemas institucionales que copan la institucionalidad y que sin embargo no responden a la política que se puede hacer y que se debe hacer
desde la calle y desde los movimientos sociales para resolver los problemas o parte de los problemas que la ciudadanía tiene. Oye, ¿prevéis que al hilo, al hilo de lo que está pasando en Grecia y en Italia, ¿no?, que funcionarios directos han tenido el buen gusto de que sean de nacionalidad griega y de nacionalidad italiana, eso es verdad, excepto el próximo primer ministro que vendrá en Grecia, porque teníamos a Papa Andreu, hasta Papademos, y ahora con la Navidad vendrá Papá Noel, me imagino. Excepto que es regular, es de una nacionalidad diferente, ¿no? ¿Pensáis que con estas elecciones que llevan a España al gobierno, al Partido Popular, vendrá otro funcionario que sea al frente de la economía? Este es un registrador de la propiedad. O sea, que tampoco hay que tirar cohetes, ¿no? Tampoco está la cosa mal, ¿no? Pero bueno, un funcionario de una entidad financiera. Ahora los hay, ¿no? Tenemos dos grandes corporaciones de capital español, ¿no? Una que es Gas Natural, ¿no? Es una, y la otra, y creo que hay dos que también están ahí, ¿no? Hay un trasvase de la dirigencia de los dos grandes partidos políticos a los consejos de administración, entonces se intercambian. Gemma iba a decir. Sí, bueno, yo solo, y mira, y puedo continuar por aquí, ¿no? Un poco lo que apuntabas, que estamos frente a un cambio de modelo. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Estamos frente a un cambio de modelo donde el espacio público del que nos habíamos dotado cada vez decide menos y cada vez decide más los mercados, que se dice, el capital, ¿no? Y frente a eso yo creo que estamos en la encrucijada de saber jugar con lo nuevo y con lo viejo. O sea, los capitales saben jugar con los viejos actores y los nuevos, ¿no? Y yo creo que un poco desde la izquierda o desde como le queramos decir, tenemos que, igual en este momento de cambio, de construir lo nuevo que se está construyendo, un poco, bueno, pues todas estas movilizaciones del 15M están haciendo preguntas, un poco lo que apuntabas tú. No hay una respuesta unívoca, pero sí que hay preguntas, que esto ya es positivo, que no nos gusta, que preguntamos, ¿no? Por lo tanto, se está construyendo algo nuevo, pero lo viejo no desaparece. O sea, que tenemos que intentar saber jugar con lo nuevo y con lo viejo, ¿no? Con actores nuevos y actores viejos, y esto el capital lo está haciendo. Y bueno, igual el reto está un poco aquí, ¿no? Ver cómo es este juego, que es un juego que por sí tiene que ser conflictivo, con momentos de conflicto y momentos de consenso. Pero yo creo que es un reto importante, ¿no? Estamos en un cambio de modelo y hay cosas que ya no nos van a servir, pero no está tabula rasa. Y en este espacio... Fíjate que los veo nerviosos. Yo creo que ¿A quién ves nervioso? Al gran capital, creo que se ha pasado. Es decir, que Goldman Sachs nos haya colocado al presidente del Banco Central Europeo, a Mario Draghi, que hayan puesto a Mario Monti, otro socio de Goldman Sachs, en la presidencia de Italia sin elecciones, que hayan puesto al presidente de Grecia, al Papademos, otro tipo de Goldman Sachs sin elecciones. Creo que es excesivo, ¿no? Decía en la novela esta el Fouché de Stefan Zweig, está hablando Talleyrand, hablando de los Borbones, que estaba enfadado con ellos, y dice: es costumbre de los reyes el robar, pero los Borbones exageran. Pues yo creo que podríamos decir igual de Goldman Sachs, que es costumbre de las grandes empresas comerciales el robar, pero Goldman Sachs está exagerando, ¿no? Y está exagerando, yo creo que porque son conscientes de que el modelo se ha quebrado. Es que se ha quebrado, es que a veces por ahí algún loco te lo reconoce, ¿no? de que esto le quedan 15 días, y yo creo que ellos están intentando rapiñar todo lo que puedan, ¿no? Y por eso están tomando estas decisiones extremas, ¿no? Para intentar, antes de ver qué va a pasar, que yo creo que nadie lo sabe, ver qué pueden arañar. Y por eso creo que es muy importante que nosotros vayamos preparándonos para esos escenarios, ¿no? Y por eso insisto, qué responsabilidad tan fuerte tiene nosotros la nuestra, ¿no? En nuestros ámbitos universitarios, en la propia calle, dedicando tiempo a las protestas callejeras, engrasando la máquina de la protesta, pero qué responsabilidad tan grande tienen en este caso los partidos de la izquierda. Lo hemos visto en Islandia, lo vimos en Ecuador. Es decir, qué importante es que alguien desde el propio Parlamento también asuma la fuerza parlamentaria para desbordar el Parlamento, porque aquí aparece una cosa que nosotros como científicos sociales sabemos, ¿no?
buena parte de los que estamos en la mesa, y es el planteamiento de Huntington. Huntington en el año 68 dice que el nivel de participación popular nunca debe desbordar el nivel de institucionalidad. Entonces van a plantear las transiciones cupulares, van a plantear que las universidades críticas tienen que dejar de generar gente protestona, tienen que controlar las televisiones, tienen que convertir a los parlamentos en órganos técnicos, tienen que identificar a los partidos no con los militantes y las ideologías, sino con líderes. Todo el planteamiento de lo que llamamos la propuesta neoliberal de la trilateral y Huntington, ¿no? Entonces, esa idea de no desbordar participativamente el nivel institucional es lo que tenemos que hacer nosotros ahora mismo en dirección contraria, y para ello yo creo que necesitamos los aparatos todavía parlamentarios, los aparatos de los partidos. Perdona, Juan Carlos, mira, tenemos aquí, bueno, teníamos la verdad es que como... Yo aprovecho para empezar la pelea. Yo tengo una discordancia con Juan Carlos. Yo creo que el capital está muy tranquilo. O sea, para mí la sensación que tengo es que ellos creen que van a hacer en Europa lo que hicieron en América Latina hace 10 años. Claro que hay una preocupación del gran capital porque sabe que las sociedades europeas pueden que no estén dispuestas a pagar la cuenta. Pero hasta el momento la estrategia es tal cual y está triunfando. O sea, es pasar la cuenta. Para que sea la tercera vez que lo interrumpe cuando hay una pantalla y se vaya realmente a decir a Lula o a Dilma Rousseff que el colonialismo sigue, que no haga inversiones en España. Que el eurocentrismo bueno, sigue. Estamos ya en el 92,74% del escrutinio Y la cosa sigue, esto parece que está ya totalmente consolidado. El Partido Popular 186, PSOE 110, Convergencia y Unión 16, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, el PNV 5, UPyD conseguiría grupo parlamentario 5, Esquerra Republicana 3, Coalición Canaria 2, el BNG 2, Compromís 1, el Foro por Asturias 1 y la coalición Navarra que lidera Uxue Barcos 1. He dicho la coalición porque no me acuerdo cómo se llama ahora, porque la han cambiado y entonces me quedo tan ancho. Bueno, pues yo creo que estos datos yo creo que ya prácticamente son definitivos, se vienen dando desde... Jaleo Compromís, ¿no? Ahora, si se va a incorporar al grupo, ¿no? Claro. Al grupo de Izquierda Unida, los Verdes, Iniciativa... ¿o qué va a hacer? Un dato importante, es decir, bueno, aquí nos podemos decir muchísimas cosas sobre el tema de los problemas de la izquierda, pero yo creo que por encima de todo esto hay un voto importante al sistema. Es decir, hace poco El País hacía pública una encuesta donde preguntaban a la gente, oye, ¿cómo ves la situación económica? Y el 90-95% decía que mal o muy mal. Pero cuando preguntaban, ¿y a ti y a usted cómo le va? El 40% decía que bien, que le iba bien. Es decir, tenemos unas clases medias todavía en España importantes, no suficientemente deterioradas, irán a peor, por supuesto, y el hecho de que, por ejemplo, en Cataluña le den 16 diputados a Convergencia y Unión, cuando ha hecho unos recortes tremendos. El otro día venía en el periódico que una persona falleció por falta de atención médica en un hospital público de Cataluña, pues es algo, es la consecuencia de lo que se viene denunciando, de lo que está pasando allí, ¿no? Y el cariño de los Mossos de Escuadra frente a esas acciones que pasan por encima de todas las represiones del Estado español, o sea, son los más violentos, o sea, con todos los recortes más brutales que están pasando en España, peor que los de Esperanza Aguirre, con la violencia más bruta de los Mossos de Escuadra, logran los resultados que... Convergencia ha construido un discurso que esto es interesante analizar, porque yo creo que es lo que va a hacer el PP, ¿no? Nos ha presentado como la derecha clásica, ¿no? O sea, ha intentado... O sea, ha sido una derecha muy posmo, o sea, una derecha posmo. O sea, ha intentado trabajar todo el tema del lenguaje, todo el tema no apelando a valores clásicos de la derecha, sino a valores de... responsabilidad, los otros, el tripartito, no soy responsables, nosotros aquí somos responsables, el pacto fiscal, el tema de, bueno, nosotros somos Cataluña, no, pero una construcción, ellos saben que en el terreno comunicativo se juega mucho, y esto
yo creo que la derecha clásica no ponía tanto énfasis, pero esto han salido dirigentes de Convergencia diciendo nuestra batalla estaba en, y además lo dicen públicamente, nuestra batalla estaba en saber explicar que estos recortes eran inevitables, ¿no? Y en la construcción del imaginario, y han jugado muy fuerte en la construcción del imaginario, y esto explica en parte pues este que no se hayan, o sea, que no hayan bajado. Es una derecha posmo. O sea, una no es neoliberal, es posmoliberal. Pero ellos han ido construyendo durante mucho tiempo sociedad civil en torno a su proyecto político, y eso les ha permitido aguantar el chaparrón de todo el tripartí, es decir, y eso es algo que también quien se quiera denominar de izquierdas o todo esto, hay que hacer un análisis de todo ese asunto, ¿no? Porque el Partido Popular también lo ha hecho con determinados movimientos, tal, y yo no comparto una cuestión que se ha planteado. Yo no creo que la calle no está engrasada, yo creo que la calle se ha activado, pero no está engrasada, es decir, falta mucho por hacer, y creo que no basta únicamente con la protesta, es decir, creo que hay que pasar a la propuesta y a la articulación concreta para los espacios que vaya dejando el retrotraimiento del Estado, por medio de la organización directa a la sociedad civil que vaya construyendo una realidad diferente. Y eso es una necesidad que trasciende las capacidades que puedan tener las organizaciones políticas, que están muy privadas de una fuerza militante como la de otros tiempos y otras épocas, ¿no? Y eso quizás nos dará luego la posibilidad de construir un proyecto político, y eso yo creo que es el proyecto estratégico que nos toca ahora, es decir, ir trabajando esas redes de solidaridad que el Estado va a desaparecer en determinados ámbitos, y hay que ir tejiendo, ¿no?, de redes de solidaridad, de apoyo mutuo entre la gente que está sufriendo los embates de la crisis, ¿no? Y eso, si no se hace eso, luego no se puede pensar que por arte de vivir lo que, porque tengamos alguien que sea especialmente brillante, pues puedas plantear una alternativa, porque incluso aunque llegara una mañana y 10 o 12 o 15 millones de personas se pusieran de acuerdo en meter un papel en una caja, si tú no tienes sociedad civil consolidada para aguantar, estás embarcado, Rafa, te van a tumbar. necesitamos tiempo, ¿no? Y no correr demasiado, que unas urgencias que se le exigen al 15M, que lleva 6 meses, como que tendría que tener ya la estructura. Es que yo no creo que se pueda yo creo que se está construyendo un imaginario en torno al 15M precisamente para intentar construir un gueto. Es decir, ha habido un proceso participativo potentísimo que nace en torno al 15M, pero hay muchísimas expresiones de los movimientos sociales que vienen existiendo también, que se tienen que dinamizar, y otras muchas que aparecerán. Es decir, yo no creo que podamos permitirnos decir, no, todo es 15M y ahí es lo único. No, es un actor importante que ha entrado a jugar, y hay muchísimos actores sociales y otros que surgirán que tienen que ir articulándose. Yo creo que ha enseñado muchas cosas, porque todos esos pequeños movimientos donde hemos estado siempre, pues éramos de una marginalidad porque no terminábamos de tomarle el pulso a una nueva realidad, que el 15M sí ha sido capaz, ¿no? El 15M es verdad que hay una parte, lo comentábamos la otra semana, que es una clase media que ha empezado a ser tratada como proletaria, que hay una parte del 15M que tiene eso, pero también esa condición nos va a permitir llegar a un tipo de gente que a lo mejor antes organizaciones más tradicionales no tenían esa sensibilidad para entenderlo. Y todo esto, lo que planteaba Gemma, nos lleva a un sitio que no lo hemos comentado, pero que a mí me tiene preocupado, y es que este resultado electoral va a afectar también, y creo que es parte también del éxito de Convergencia y Unió, va a afectar a los medios de comunicación, es decir, a las estructuras comunicativas que han estado sosteniendo unos u otros proyectos. Es decir, ¿qué va a hacer el diario El País? O sea, que el diario El País ya ha ido teniendo una deriva terrible, ¿no? Terrible, no sabemos dónde puede acabar. El diario Público también tenía ahí un juego complicado, donde se ha ido acercando a otras fuerzas de la izquierda, pero es un proyecto que nace inicialmente vinculado al proyecto de Zapatero. También estamos hablando de La Sexta, que aunque se ha hecho un medio mucho más pues comercial, pero no ha dejado de mantener ciertos elementos, pero luego el resto es espectacular. Te olvidas del Telecá, Juan Carlos. El Telecá aquí, que ahora vamos a recuperar. No es que va a quedar solo Telecá, pero el otro da un poco de susto, porque es la 1, la 2, Telemadrid, Canal 3, el ABC, La Razón, El Mundo, La Gaceta, la Tea Party los bancos, sí, yo las solo, empresas. pero Yo creo que la graba la planta Paco,
Es decir, es que lo que nosotros nos tenemos que empezar a preocupar no es lo que van a hacer ellos, sino lo que vamos a hacer nosotros. Claro. Nos tenemos que empezar a preocupar de qué vamos a hacer, de cómo vamos a conseguir que Telecá no solamente esté ahora mismo emitiendo en abierto en Madrid, sino a ver si tenemos hueco y lo planteamos para que tenga posibilidad de que se vea a nivel de Estado, o cómo hay medios de comunicación alternativos que tienen un ámbito de actuación y de influencia más amplios de los que tienen ahora, y no que tengamos que estar dependiendo de lo que hacen ellos y estar pensando cómo se van a, pues cómo el infierno son los otros, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver, y nosotras, qué es lo que tenemos posibilidades de hacer, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta que te da. Yo estoy muy de acuerdo con lo, perdona, con lo que dice Rafa, es decir, que el tema, yo creo que para desgracia del 15M y para desgracia también de Izquierda Unida, con estos resultados que multiplican por 5 sus resultados anteriores, yo creo que el problema, lo que aquí se necesita es organización. Una organización anticapitalista que no existe. Izquierda Unida prácticamente se ha simplificado en una marca electoral con muy poca presencia en la movilización, en la organización de la gente. Entonces, yo creo que fuera de Madrid no están así, ¿no? El gran reto sería crear una organización fuerte. Y luego yo veo que nos olvidamos de que hay muchos intentos de nuevos tipos de organizaciones. O sea, la asociación de ahogados por la hipoteca, ¿no? O la plataforma de ahogados por la hipoteca. Por lo que yo conozco de cómo surgió en Cataluña, que lo he vivido un poco más que aquí en Madrid y tal, ¿no? De alguna manera surge ahí la posibilidad, la necesidad, pudiéramos decir, de esos viejos planteamientos de ayuda mutua. O sea, vamos a parar los desahucios. Y nos plantamos en la calle y lo conseguimos. Y se están parando desahucios y eso está obligando a los bancos a renegociar determinadas condiciones y hay gente que está consiguiendo mejoras muy importantes. Las organizaciones las oficinas de derechos sociales que se están preocupando de todo el tema de migrantes, ley de extranjería, no sé qué, no sé cuántos. Los centros sociales, tanto los autogestionados como los ocupados, como los cedidos, como etcétera, ¿no? Los proyectos editoriales, los proyectos de autoformación, las universidades populares, los centros ocupados, el hotel mismamente. Es decir, hay una proliferación, ya sin irnos a movimientos más clásicos, la asamblea feminista, los movimientos ecologistas. Es decir, que hay ahí una proliferación de asociaciones, de grupos, de organizaciones, de colectivos, que yo creo que el tema está, y aparte el otro aspecto que para mí es importantísimo, que es Internet. O sea, todo lo que está circulando por Internet a todas horas y en todos los momentos. Ahí se están haciendo una nueva política, a mi modo de ver. Y sería erróneo, yo creo, seguir identificando la política con los viejos partidos y las instituciones estatales y cómo gobiernan. Es verdad que es abrumador si tú ves ese mapa azul menos Sevilla, me parece que era, y no sé cuál era la otra, ¿no? O sea, eso es abrumador, pero eso también es una iconografía. Porque si hiciéramos el mapa desde estas otras realidades, posiblemente tendríamos un mapa muchísimo más coloreado. Entonces, para mí, tiene que haber cuadros del PP que en este momento se plantean qué vamos a hacer con ese poder que tenemos en las manos y con toda esa conflictividad social que se nos viene encima, porque nos van a parar las hipotecas y porque van a presionar en los bancos y porque van a ocupar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Les vamos a echar pasado mañana? Es decir, que yo creo que ahí los esquemas excesivamente binarios de izquierda-derecha, formaciones políticas muy establecidas, viejos partidos estructurados, los cuadros partidarios con sus obsesiones de agarrar el poder y no soltarlo, no nos están permitiendo ver toda esta proliferación de nuevas formas de hacer política que yo creo que están apuntando en una dirección muy importante para mí. Y casi más que decir las nuevas formas, la forma que queda, porque la política misma de política muy poco, eso digo, o sea, cada vez más económico, o sea, no bastará un sistema político viciado de partidos que no antagonizan y que no, con eso la gente no ve la política, claro. Los tabús eternos de España que no se discuten como la monarquía, las autonomías, una reforma constitucional que se hace de espaldas al pueblo.
Ahora con el gobierno de Rajoy lo que viene el neoliberalismo puro y duro de una economía que se separa totalmente de la política. Ahí están los tecnócratas por ahí. Y así lo hicimos en América Latina en los 90, todos los países. O sea, economía no es política. O sea, política económica, o para hablar de economía política era una barbaridad. Economía son números, son cuentas. En las escuelas de negocios se van a discutir econometría y política económica se queda aislada. Se van a hablar de prima de riesgo, esas palabras que no conocíamos y ahora están por ahí. Y entonces el espacio de política que queda, ¿cuál es? La Internet, el 15M. A partir de ahí yo creo que sí se puede hacer política, o sea, porque el sistema oficial ya no se hace, por eso el poder destituyente. Bueno, hay una pequeña variación al 90 y casi al 98% del escrutinio, y es que el PSOE recupera un diputado en detrimento de Esquerra Republicana. Si no me equivoco. Sí, ha perdido uno y tenía tres. Tenía tres y ya tiene dos. Ya tenía dos. Ahora tiene dos y Ha estado parte de la noche con dos. No, tenía tres y, no, y el PSOE que tenía 110 ha pasado a 111. Esa es la Sí. Bueno, ¿Cuántos por ciento? Yo quería retomar un poco el debate que estábamos manteniendo, porque que suba uno, que baje otro, bueno, para ellos puede ser muy importante, pero es que yo creo que el debate no está ahí, que el debate está en la calle. Y lo que estabais planteando realmente a mí me lleva por unos derroteros un poco distintos, o intentando ver unos escenarios un poco distintos. El primero es que si queremos tener en cuenta la institucionalidad y los partidos y esas posibles refundaciones de la izquierda en el ámbito de los partidos políticos, creo que tenemos que tener en cuenta la fortaleza de los movimientos. El partido movimiento es un experimento bastante fracasado y tarde o temprano se acaba independizando el partido del movimiento y el movimiento se queda al margen, ¿no? Pero en cualquier caso es una tarea legítima que los movimientos se refuercen, adquieran suficiente fortaleza para influir en los partidos políticos más afines y que algunas de sus demandas puedan ser canalizadas a través de ellos. Pero en cualquier caso eso depende del movimiento, no del partido. El partido, por muchas refundaciones que hace, al final tiene una lógica de organización cerrada, de autorreproducción de sus élites, de sus cuadros y de sus propios intereses ya establecidos en ellos, ¿no? Entonces yo no soy nada optimista, al contrario que Juan Carlos, ni en la debacle del PSOE, ni en la debacle en la refundación de la izquierda o la reunificación de todas las izquierdas fragmentadas en forma de partidos políticos, ¿no? La verdad es que en eso soy bastante escéptico y no veo un escenario en absoluto positivo a corto plazo. Al contrario, con todas estas expresiones de movimientos sociales que se han ido gestando en estos años de hegemonía neoliberal de la derecha y de la izquierda durante varias décadas, yo creo que lo que sí que ha conseguido el 15M, y en eso creo que estamos más de acuerdo, es salir de la marginalidad, es incrementar la tensión. El problema para mí es que no hemos incrementado suficientemente la tensión. Entonces, a lo mejor tenemos que aprender de Grecia, pero allí sí que la tensión se ha incrementado hasta forzar a un gobierno que estaba a punto de aplicar todas las medidas que le estaban imponiendo de ajuste estructural y de renegociación de la deuda y de recortes, etcétera, a forzarla a convocar un referéndum. Quizás ese sacrificio de esos movimientos que se han dejado la piel en la calle y esa escalada de la tensión solo puede llegar a esos momentos. Pero creo que el objetivo, o por lo menos el horizonte de los movimientos sociales en el Estado a corto plazo, es incrementar esta tensión. Y hay un tercer elemento que además es positivo, y es que es una regla que cuando gobierna la derecha, los movimientos sociales llegan a una tensión mayor siempre con las instituciones, con las autoridades y con los gobiernos, ¿no? Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo. A veces la derecha reacciona con concesiones y otras veces reacciona con una alta represión. Y en Madrid, desde luego, tenemos un escenario muy negativo, tanto por lo que comentaba antes, por este panorama de que en todas las instancias estatales, autonómica y municipal tenemos a la derecha, como porque tenemos a una derecha muy rancia, especialmente en la comunidad, que va a hacer todo lo posible por llevar adelante sus propuestas de aniquilar los movimientos sociales que más cara le han plantado. Pero es que no tenemos que olvidar que le han plantado cara. Las luchas contra las privatizaciones, por la defensa de los servicios públicos, la lucha contra los desahucios y ahora toda oleada de nuevas ocupaciones que están produciendo, esto no es baladí, esto no es poca cosa. Estamos incrementando la tensión, lo que pasa es que no hemos llegado todavía a incrementarla hasta el Congreso, por decirlo así, como hemos visto el otro día, ¿no? Se está intentando. Pero a mí me parece que ese es el objetivo a corto plazo. Y evidentemente creo que se necesita ver un poco a medio plazo
a dónde va a ir la debacle brutal que están sufriendo las clases medias. A corto plazo, muchas de ellas pueden no ser conscientes y seguir votando al PP y seguir votando al PSOE y seguir votando a Convergencia de Unión. Pero es que me parece que en 2-3 años finalmente va a haber unas condiciones estructurales que van a hacer recapacitar a mucha gente de que no se puede tener un pie en el partido político y otro pie en los movimientos. O estás realmente defendiendo los derechos, la renta y las condiciones sociales de vida digna, o realmente esto se va a ir mucho más abajo de lo que fue Argentina en el 2001. Pero fíjate qué bueno. Y el día que nos dejen de dar el dinero que está en los bancos ahora mismo, empezaremos a recapacitar sobre muchas cosas. No va a haber subsidios de desempleo. La reforma laboral, Rajoy todavía la va a profundizar mucho más. Yo todavía me estoy preguntando cuál va a ser el primer recorte fuerte que Rajoy va a hacer sin cortarse un pelo, y en qué medida los movimientos vamos a ser capaces de unificarnos y de luchar contra ello. Las propuestas de la patronal. Pero fíjate, hay una cosa, estamos de acuerdo, pero insistir en los elementos pesimistas, como ya supimos por la escuela de Frankfurt, te conduce casi a la reacción. Si tú no ves luz, si te anclas en el pesimismo, si nada va a mejorar, si todo está muy mal, al final te conviertes en un pesimista. Como decía Russell, eres un idiota antipático frente al optimista, que es un idiota simpático, ¿no? Vamos a ser, como dice Boaventura, pesimistas trágicos o optimistas esperanzados, ¿no? A mí me parece que es maravilloso lo del 15M, y creo que a veces hay azares en la vida, ¿no? Y uno de los azares es que esa clase media que van ahora a maltratarla sabe que existe el 15M. ¿Y sabes qué significa eso? Que esa clase media, que a lo mejor en los años 30 miró al fascismo para intentar dar salida a su desesperación, igual ahora va a empezar a escuchar otro tipo de discursos. Por eso creo que, fíjate, sigue siendo para mí muy importante que el 15M, con lo que implica de apertura, siga teniendo la posibilidad de que la gente acuda a desestructurar todo lo aprendido. Yo estoy convencido que la ignorancia del 15M ha sido su sabiduría. Que todo lo que ha ignorado el 15M es lo que ha permitido que tanta gente acuda a escuchar y a resetear su cabeza, ¿no? Yo es que creo que ha hecho otra cosa. Casi no tenemos, pide, toma. La verdad, me están diciendo que casi no tenemos tiempo. Creo que tenemos que acabar. Hemos visto un enfermo hoy, un enfermo que acudió al médico, le diagnosticó un tumor maligno. El médico habitual no lo supo tratar, ahora ha acudido a otro médico. Veremos qué pasa si las medicinas alternativas o el tratamiento alternativo no consigue curarlo. ¿A dónde le va a llevar la frustración? No sabemos. A la homeopatía. Homeopatía, ¿no? Yo, la verdad es que tengo que decir, si no hacemos una organización fuerte, creo que esto nos puede conducir a la irrupción de estos populismos de derechas en España y en Europa, que incluso empeoren nuestro estado de salud. Nos tenemos que ir, la situación es la que tenemos, victoria por mayoría absoluta del Partido Popular y también victoria por mayoría absoluta de Teleca, que hemos tenido hoy una importante audiencia. Además se ha conectado con nosotros el canal 33 de Madrid, y que en muy poco tiempo pues unos grandes cantautores se van a reunir para hacer un concierto solidario con nosotros. Me refiero a Luis Eduardo Aute, a Ismael Serrano y a Luis Pastor. El día 1 en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, y el día 13 la fiesta del retorno con el Gran Wyoming en LB. Venga, gracias a todos. Democracia y es una opresión, lo llaman terrorista y esto es una elección. Lo llaman democracia aunque no me lo creo, cuando estamos ante la dictadura de los banqueros y Juan Carlos que no duerme, teme la opinión pública. Transición no acabará hasta que respalden la república. Rubalcaba, desde la izquierda Pardillos, izquierda son Monedero, Juan Manuel Gordillo va de Salvador, y solo es un gran
la dura, tras vendernos a los bancos en su legislatura. El PP sigue marcado por los tiempos de Aznar, con los contratos basura y la precariedad laboral, mientras la Audiencia Nacional con su dedo acusador, recordándonos los tiempos de la Santa Inquisición, el tribunal que era movido por los poderosos, donde solo sentenciaban culpables o mentirosos. El 20N tú decides ir a votar, o si prefieres pensar o meditar otras opciones, pero el pueblo al menos sí que debe luchar, y al menos si vas y vete a la urna y no les votes. Lo llaman democracia y no lo es, no lo es. Lo llaman democracia y te lo crees, te lo crees. Otro año de mentiras y ya van 75 y quieren incluirnos otra vez en este circo. Saludos ciudadanos, os traemos este circo, las mejores actuaciones en el teatro político. Vota quien tú quieras, aquí no pasa nada. Juegues como jueguen, siempre gana la banca. Las campañas una farsa cada vez más en declive. Argumentos limitados como frases en el Twitter. Artistas recluidos tan solo por su mensaje, no son los aldeanos. Es Pablo Hasél celebrando el fin de ETA. Menudos nazis los que armaron islamistas contra Gaddafi. Quizás haya esperanza, tantos años de desastre con Otegi y Lendakari si los sacan de la cárcel. Esta es la democracia que respeta las ideas, pues compara a Joaní Sánchez con el camarada Arenas. Creyentes de este circo, solo un dato que me empaña: elecciones siempre gana el que invirtió más en campaña. Lo llaman democracia y no lo es, no lo es. Lo llaman democracia y te lo crees, te lo crees. Otro año de mentiras y ya van 75 y quieren incluirnos otra vez en este circo. El sistema te engaña y ni esperan que te lo creas. Una persona no es un voto, ni un conflicto es una guerra. Elegimos nosotros dependiendo de dónde seas. No somos iguales ni contamos de la misma manera. En mi grupo hacemos chistes con la democracia. Es que votes a quien votes nada cambia, ahí está la gracia. Años protestando parecen años malgastados. Tu opinión vale solo un día y el resto estás callado. Juego bipartidista y las fichas aborregados. Hasta el voto blanco en lista va para el más votado. Nos tienen engañados y prometen demasiado, como luchar contra el paro si jamás han trabajado. Despierta soldado, el pueblo es el que manda. No más pucherazos en Melilla ni pagos bajo manga. Nos dan carta blanca, pero es una patraña. Meten temor a la gente en telefacha dando caña. Hacen notiar al extranjero, ya pasó en Alemania. Política del miedo, segunda dictadura en España. Lo llaman democracia y no lo es, no lo es. Lo llaman democracia y te lo crees, te lo crees. Otro año de mentiras y ya van 75 y quieren incluirnos otra vez en este circo.